hecha esa introducción, vamos a empezar con las secuencias. Entonces, ¿qué es una secuencia? Entonces, las listas son secuencias lineales de datos. El acceso al primer elemento es muy barato, o sea, uno accede al primer elemento muy rápido, pero el acceso a los del medio o a los últimos de la lista es más bien caro. No se puede acceder a ellos rápidamente, porque las listas, como vimos la vez pasada, están hechas, las listas grosso modo, están hechas de una cabeza las listas grosso modo están hechas de una cabeza y una cola. Y la cola es a su vez una lista que está hecha de una cabeza y una cola. Y la cola es una lista que está hecha de una cabeza y una cola. Y así sucesivamente hasta que de pronto me sale la lista vacía. La llamamos nil. ¿Cierto? Entonces, eso es una lista. Una lista es un conjunto, una estructura. Ay, ¿qué pasó aquí? Una lista es una estructura de datos que tiene un primer elemento y el resto, un primer elemento. Entonces, si yo quiero llegar a este elemento, me toca empezar desde aquí y saltando para llegar a él. No hay manera de acceder directamente el elemento y 10º elemento en la lista. No hay manera. Me puedo crear una función que diga devuélvame el 10º y me va a tocar empezar del primero, ir contando hasta llegar al que quiero. Y eso me cuesta. Eso es lo que quiere decir aquí, que el acceso a cada elemento de la lista es más costoso entre más lejos esté del principio y es más barato entre más cerca esté del principio. Pero no es un acceso que cueste lo mismo. Esas son las listas que hemos visto y que trabajamos hasta la clase pasada y esta. Scala define una implementación alternativa de secuencias, se llama vector. No se llama array, se llama vector. Es muy parecido a un array, pero los arrays son mutables. Yo puedo accederlos y cambiarlos, los vectores no. O sea, los vectores son como las secuencias, inmutables, pero proveen un acceso más balanceado en tiempo a los elementos de la secuencia. Entonces, ¿cómo se define un vector? Igual como se definen las listas. Vector 10, 12, 6, 8, en lugar de list 12, 18, y da una cosa que es un vector. Por ejemplo, voy a poner por aquí por ahora. Por ejemplo, digo el vector 12, 10, 6, 8. Me vuelve un vector. Y yo he podido, en lugar de vector, decir list. Y pareciera que eso no tiene gran diferencia. List. O sea, para grosso modo parecen las mismas. Lo único que cambia es como la etiqueta, pero parece ser lo mismo. Pero no. Por debajo no están almacenados igualmente. Si yo quiero, voy a guardar ese vector en una variable en B. Si yo quiero acceder a la posición 0 del vector o quiero acceder a la posición 3 del vector, eso se hace en constante, orden constante. Con las listas, yo les mostré la vez pasada que uno podía decir val L igual a esto, y uno podía hacer algo parecido, L de 0 y L de 4, de 3. Pareciera igualito con vector, pero ustedes no están dando cuenta que por debajo, como son dos estructuras de datos diferentes, estos métodos son diferentes. Y realmente acceder al tercer elemento de la lista me implicó 3 saltos, mientras que acceder al tercer elemento del vector accedí directamente, por la forma como están guardados allá adentro. Esa es la gran diferencia entre los dos. Pero en abstracto, los dos me modelan lo mismo, secuencias de números, secuencias de elementos. Y por eso las llaman secuencias. Porque desde el punto de vista no computacional, sino de modelo, los dos modelan el mismo tipo de cosas, secuencias de elementos. La diferencia entre uno y otro es computacional. El uno se implementa de una manera, el otro se implementa de otra, y en la de listas es más demorado acceder al elemento, tal elemento de la lista, mientras que en los vectores no, ¿cierto? Debe haber cosas en las listas que es más agradable que en los vectores y que por eso es más fácil usar listas que vectores para ciertas cosas, ¿cierto?
Por ejemplo, bueno, ahorita no es el caso, pero lo importante es que sirven para modelar el mismo tipo de cosas, las secuencias. Los vectores soportan las mismas operaciones que las listas, map, reduce, todas las cosas, salvo el cons. Cons no existen los vectores. O sea, yo no puedo coger y decir 3 cons B, porque él me va a decir que B no es un vector y cons no es un miembro, no es un método para los vectores. Yo sí puedo hacer 3 cons L, porque era 3 cons L, porque L es una lista, entonces me pone ese complemento de la lista, es un operador de listas. Cons no es un operador de vectores, ¿listo? Bien. ¿Cuál es el operador de los vectores? Los vectores tienen dos operadores, uno que se llama más dos puntos y uno que se llama dos puntos más. Entonces, el dos puntos más crea un nuevo vector cuyo primer elemento es X, seguido por los elementos de XS. Entonces, si yo hago 3, 2 puntos más el vector B, no decía 2 puntos más, más 2 puntos y 2 puntos más. Entonces, entonces si yo cojo el vector B, eso, y le hago 2 puntos más 3, entonces mete el vector, mete el 3 de último. Y si yo hago, me crea un nuevo vector con el 3 de último. Y si yo hago B con 2 puntos, con más 2 puntos 3, Ave María. Entonces este es al revés. 3 más 2 puntos B. Eso. Entonces, ahora sí, el 3 más 2 puntos B me pone a 3 como, me da un nuevo vector en el que 3 está de primero. O sea, el más 2 puntos pone a este de primerito del vector. Pero no es que haya entrado al vector y le haya cambiado, devuelve un nuevo vector que es así. O sea, si yo pregunto quién es B, B sigue siendo el mismo. A B no le metieron a 3. ¿Sí? Sino que 3 más 2 puntos B lo que hace es crear un nuevo vector cuyo primer elemento es 3 y el resto era como era B. ¿Listo? Ahora, yo también puedo coger a B y aquí no es más 2 puntos, sino 2 puntos más 3 y lo que hace es crear el mismo vector, pero entonces metiendo al elemento de último. Esos son los operadores sobre vectores. List y vector son subclases de sec, que es una subclase de iterable. Esas son secuencias. Otro tipo, y sí, tiene map, filter, todas las mismas cosas que tenían las listas. Otro tipo de secuencias son los rangos. Entonces, ¿qué es un rango? Un rango representa una secuencia de enteros espaciados uniformemente. Entonces, ¿cómo creo yo rangos? Escribo un número entero, tú o until, otro número entero, y la palabra by para decir cada cuánto los va a crear. Entonces, por ejemplo, si yo creo, o sea, internamente lo que crea es un rango que tiene un límite inferior, un límite superior, y cada cuánto va avanzando, pero un rango, digo 1, tu 5, me devuelve un rango de 1 a 5. Si yo le digo 1,
tu 5 by 2, me devuelve un rango de 1 a 5, pero por 2, o sea que realmente tiene 1, 3 y 5. Porque es de a 2. O si yo le digo, ahora, si yo le digo 1 until 5, perdón, eso es una buena diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre 1 until 5 y 1 to 5? Los dos dicen que son un rango. Solo que uno dice rango de 1 hasta 5, otro dice de 1, bueno, until y to. Uno diría en español como lo mismo, el hasta. Exacto. Entonces el to lo incluye y el until no lo incluye. ¿Sí? El until es menor que 5 y cuando usted lo escribe aquí cuando usted lo escribe aquí en el IntelliJ, si usted le escribe 1 to 5, entonces él pone este menor igual para recordarle que el to incluye este, y to le pone until, pero eso es solo visual, ¿no? Solo visual, porque realmente usted está escribiendo 1 to 5, si yo lo copio aquí, está escribiendo 1 to 5. Las cosas que hay ahí son visuales para recordarle cosas. Eso es lo que hace IntelliJ de bueno, que le dice a uno, acuérdese que aquí va hasta el 5 y aquí no incluye el 5. Pues. Pero son rangos, ¿de acuerdo? Ese también es una secuencia de elementos, solo que se genera con enteros y por rangos. Bueno. Ese es otro tipo de... Y los rangos también les puede hacer cosas. Usted también puede decir, por ejemplo, voy a hacer esto. 1 es un rango, ¿cierto? Y usted lo puede filtrar. Filtrar, digamos, lo va a filtrar por los que sean mayores que 2. De pronto me toca hacer aquí 1 to 5 es un rango. Profe, le falta la flecha. Gracias, gracias. Me falta la flecha, gracias. Eso, quería ver quién estaba poniendo atención. Bien, bien, gracias. Vector 3, 4, 5. ¿Sí? Entonces me generó el rango de 1 a 5, pero los que son mayores que yo los filtró y entonces me volvió el 3, 4, 5. ¿De acuerdo? O sea, un rango es una secuencia de elementos, como son los otros, y le puedo aplicar map, y le puedo aplicar filter, y le puedo aplicar lo mismo que le aplicaba a los otros. Las otras dos secuencias que traen son los arreglos y las cadenas, y sintácticamente parece lo mismo, pero los arreglos y las cadenas realmente él no los implementó en escala, sino que trae el arreglo y cadenas de Java. Y son mutables. Arreglo 1, 2, 3, arreglo 2, 4. Son la misma cosa y tienen métodos map y tienen las mismas cosas que los otros, solamente que son estructuras de datos mutables. ¿Sí? Y no las vamos a usar aquí en el curso. ¿Qué operaciones hay sobre secuencias entonces? Hay, además de las que ya existen sobre las listas, entonces, por ejemplo, existe este método existp, que lo que hace es que devuelve true si un elemento de esa secuencia cumple con el predicado P. Y si no, devuelve falso. Entonces, lo que hace es como, en esta secuencia existe alguien que cumpla P y me dice true o me dice false. O está el predicado for all P, que devuelve true si todos los elementos de la secuencia cumplen con P y si no, devuelve falso. O está el predicado zip, la función zip, que dadas dos secuencias X, S y YS, devuelve una secuencia de parejas de elementos de XS con elementos de YS en la misma posición. Por ejemplo, si yo le digo, coja el rango 1 to 5, zip con el rango 6 to 10, entonces me devuelve el 1 con el 6, el 2 con el 7, el 3 con el 8, el 4 con el 9 y el 5 con el 10. Eso es lo que hace zip. Coger dos secuencias y las vuelve una secuencia de parejas.
de la una con la otra, de la una con la otra. Todas esas cosas son muy útiles para hacer después funciones que hagan cosas rápido. OnZip, entonces coge una secuencia de parejas y me devuelve una pareja de secuencias. Por ejemplo, si yo cojo esto que había aquí, es como un producto cartesiano. No, porque el producto cartesiano es antes todos con todos. Aquí es el primero con el primero, el segundo con el segundo, el tercero con el tercero, el cuarto con el cuarto. El producto cartesiano sería todos los de aquí con todos los de aquí. O sea, no es un producto cartesiano. Entonces, si yo cojo eso, que me devuelve esto, y a eso le digo OnZip, a ver, no sé, voy a guardarlo en una parte, val z igual a esto. Y si yo cojo z y le hago OnZip, postfix, entonces z.onZip, entonces llamo el método onZip, entonces me devuelve los dos vectores donde yo venía. Flat map, es bien bonito. Flat map. Entonces, pero ya sabemos map, ¿cierto? Map, si yo cojo z, recuerden que es z. Z es este. Entonces voy a coger z y le voy a aplicar map. Voy a coger map. Voy a coger cada pareja de ahí, digamos, cada elemento de esa que es una pareja, y lo que voy a hacer es devolver la suma de los dos. O sea, P1 más el segundo. Así son las parejas. Entonces me vuelve las sumas, 1 y 6, 7, 2 y 7, 9, 3 y 8, tal. Ese es el map. Pero yo podría hacer algo que se llama flat map. Flat map. Ay, Dios, ¿ahora qué hice? Flat map. Qué error hay ahí. Flat map. Coge cada pareja y la vuelve. Quiero explicarles qué es flat map, pero quiero explicárselos cuando vean un map. Este ya lo hicimos. Ahora supongamos que lo que hago es este map me devuelve no la suma, sino un vector que contiene la suma. ¿Listo? Y si ahora cojo esto, le hago flat map, ¿me va a dejar o no me va a dejar? Miren lo que pasó. Entonces, ¿qué hace flat map? Flat map es como aplanar lo que yo tenga. Acuérdense, estas hay un método llamado aplanar listas. Eran listas con listas de listas, entonces acaba solo los elementos. El flat map hace eso. Si tiene una cosa que tiene secuencias, saca todas las secuencias y deja una secuencia con los elementos que encontró. Entonces, mi map original
que era este, me devolvía 7, 9, 11, 13. Ahí no hay nada que aplanar, porque ya está todo aplanado. Pero el segundo map que hice me devolvía un vector de vector 7, vector 9, vector 11, vector 12. Entonces ahí sí yo podría aplanar para quitar todos estos vectores y dejarlo planito. Entonces el flat map es como un map, pero aplanando. Si hay que aplanar. ¿De acuerdo? Lo menciono, después lo vamos a usar más, pero lo menciono porque nos va a ser muy útil. Otro método, sum, devuelve la suma de todos los elementos de la secuencia, si la secuencia es numérica. Prot devuelve el producto de los elementos si la secuencia es numérica. Max devuelve el máximo. Min devuelve el mínimo. Es decir, una vez yo tengo una colección de cualquier cosa, puedo aplicarle muchas funciones. B era un vector de números, entonces yo podía hacer b.sum y me lo suma. O le puedo hacer b.prot y me los multiplica. No era punto sum, no era punto prot. Prot no es un miembro de... Prot no viene con producto, viene la suma. Me acabo de enterar. Bueno, max sí debe funcionar. B.max. Entonces me saca el máximo de ese vector. O el mínimo, bueno. Con todas las colecciones viene una batería de métodos que me permite procesarlas rápidamente o eficientemente. O, digamos, expresivamente con poquitas líneas. Bien. Pues, por ejemplo, me dicen, hago una lista con todas las parejas de números enteros entre X y Y, tal que X está entre 1 y M y Y está entre 1 y N. O sea, quiero una lista con todas las parejas de enteros entre X y Y, tal que X está entre 1 y M y Y está entre 1 y M. Yo voy a abrir aquí listas, colecciones. Entonces, empecemos por este ejemplo. Quiero hacer, entonces mira, aquí genero el rango de 1 a 3. Y a ese rango de 1 a 3 le digo, genéreme, recuerden mi ejercicio es generar las parejas de enteros X y Y, tal que X está entre 1 y M y Y está entre 1 y N. Entonces digamos que yo voy a decir, entre 1 y 3 son mis X, entre 1 y 4 son mis Y. Entonces, yo cojo para los números entre 1 y 3, que son mis X, genero números entre 1 y 4, que son mis Y, y para eso que generé, entonces genero la parejita X, Y. Eso es lo que dice aquí. Voy a escribirlo, voy a ponerlo aquí, y voy a ponerlo a correr para que lo vean corriendo. Entonces aquí dice, coja los números del 1 al 3 y hágale este map. ¿Qué hace este map? Para cada número de 1 a 3, o sea, para el 1, para el 2 y para el 3, genere un map de 1 a 4. Y un map que para cada uno le genera el número 1 a 4. ¿Cierto? No, para cada X genera los números del 1 al 4 con un map en el que a cada número del 1 al 4 le asigna, lo asocia con la pareja XY. O sea, a este X lo asocia con las parejas XY con Y de 1 a 4. Entonces le va a quedar que con el 1 está el 1 con el 1, el 1 con el 2, el 1 con el 3 y el 1 con el 4. Con el 2 está el 2 con el 1, el 2 con el 2, el 2 con el 3 y el 2 con el 4. Y con el 3 genera el 3 con el 1, el 3 con el 2, el 3 con el 3 y el 3 con el 4. Aquí genera los números del 1 al 4. Y con este map, entonces dice, para cada número, asóciele, genere la pareja X, Y, donde X era el que venía aquí. Entonces, por eso genera el 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4. Entonces, este ejercicio, esta salida, todavía no hace esto, porque aquí yo quería todas las parejas de números entre 1 y N y entre 1 y N. Entonces, aquí era entre 1 y 3 y entre 1 y 4. Pero aquí realmente son las parejas que comienzan por 1, las que comienzan por 2, las que comienzan por 3, pero no las tengo todas en uno solo. ¿Qué tendría que hacerle a esto para que se me aplanara? Hacerle un aplanar. Entonces, como yo necesito aplanar eso, entonces lo que hago es, en lugar de
O sea, en lugar de hacer dos maps, aquí yo hago un flat map. O sea, con estos resultados yo hago un flat map. Y entonces él va a devolver 1, 1, 1, 2, hace el flat de todo eso. Y entonces quitó vector y quedaron solo las parejas. O sea, acabo de resolver el problema que dice aquí. Haga todas las parejas de X con X entre 1 y 3 y Y entre 1 y 4. Ya está. ¿Por qué necesitamos el flat map? Si yo no uso el flat map, no me genera, sí me genera las parejas, pero no me las genera como yo quiero, solo las parejas. La genera como comparten, en compartimentos. Las que empiezan por 1, las que empiezan por 2, las que empiezan por 3. Pero yo quiero todas en una sola lista, en una sola secuencia. Entonces le hago flat map y eso me la aplana. ¿De acuerdo? Si yo quiero calcular el producto escalar de dos vectores, por ejemplo, el producto escalar es el primero por el primero, más el segundo por el segundo, más el tercero por el tercero, ¿cierto? ¿Se acuerdan del producto escalar? Entonces, yo podría hacer algo como esto. Tengo un vector, tengo otro, quiero hacer el producto escalar. Entonces, lo que hago es, hago XS, SIP-YS, o sea, me genera las parejas del uno con el otro. El primero con el primero, el segundo con el segundo, el tercero con el tercero. A esas parejas les aplico un map y digo, a cada pareja multiplique el primero con el segundo. Y eso me da una cosa. Y luego todo eso lo sumo. Pues voy a hacerlo aquí por poquitos, por pedacitos. Aquí, por ejemplo, quiero el 0,5, digamos que yo puedo coger, voy a coger más bien, este vector, que es el 0,5115, y voy a hacerle zip con este otro vector, que es el 15225. Yo hago eso, me va a volver las parejitas, 0,5 con 1,5, 1 con 2 y 1,5 con 2,5. Ahora yo podría coger esto, que es un vector, y podría aplicarle un map. Y en el map voy a hacer la función que, dada cada parejita, las multiplica. O sea, voy a coger el primero de la pareja multiplicado por el segundo de la pareja. Solo voy a hacer eso. Entonces me devolvió este multiplicado por este multiplicado por este y este multiplicado por este en un vector, porque hizo map. Y si ahora yo cojo esto, que es de nuevo una secuencia, y la sumo, me devuelve el producto punto de los tres. Entonces yo, el producto escalar, entonces yo puedo hacer producto escalar es, coja el primero con el segundo, hágale zip, luego hágale un map para que multiplique cada elemento y luego al resultado de eso hágale zoom y eso me da el producto escalar. O sea, yo acabo de definir la función producto escalar en una línea. ¿Sí? Para hacer el producto escalar yo tengo que recorrer el primero y el segundo, ir multiplicando uno por uno, luego de multiplicarlos tengo que sumarlos todos y me da el resultado. Todo eso lo escribí en una línea. ¿Por qué? Porque map es un iterador, zoom es un iterador, porque tenemos muchos iteradores sobre las listas para poder hacer ese proceso rápidamente o escribirlo muy rápidamente en una sola línea. Ese es el producto escalar. Hagamos este ejercicio antes de irnos a descanso. Ustedes saben que un número es primo si es divisible por 1 y por n y por ningún otro. ¿Conocen algún número primo? ¿Quién me quiere decir un número primo? ¿Cuál? El 3 es un número primo. Otro, más grandecito. Más grandecito. 7. 7, uno más grande. 13, bueno, listo, 11, listo, son primos, perfecto. Saben bien que es un primo. Y un número es compuesto si no es primo. Entonces tratemos de escribir una función es primo que me devuelva true si es primo y falso si no, pero una función muy rápida, no pensando en eficiencia, sino pensando en escribirla. ¿Cómo podría yo saber, por ejemplo, el 23 es primo o no? ¿Qué están haciendo para saber si es primo? Lo divide 2, 3, 4, 5. ¿Por qué?
No es divisible por 2 o por 3, pero puede que sea divisible por 7 o por 8 o por 9, por algún otro. Entonces, ¿cómo sé si un número no es primo? Puedo coger quiénes son los que lo dividen. Puedo mirar si es divisible por cada uno de los números anteriores. Si no es divisible por ningún número anterior. Si no es divisible por ninguno, pues es primo. ¿Cierto? Uno ahí lo que entonces puede hacer es coger un rango desde ese valor más 1, until ese valor, y hace módulo de cada uno de esos. Lo Y voy a si, escribir, voy a ajá, escribir. Entonces tú dices, para saber si el 23, entonces yo cojo, entonces tú me dices, coja el rango de 2 until 23. ¿Y qué le hago a eso? y cada uno de esos, si se le hace módulo, y Eh, es, le- eso. Entonces a cada uno le hago un map, por ejemplo, para que coja ese número eh, me diga si divide a 23. Para saber si divide a 23 tengo que hacer el 23 módulo. ¿Cómo es que es módulo? Me olvida cómo esta sintaxis. La sintaxis de módulo. Me olvido la sintaxis de módulo. Eso, porcentaje. Entonces, 23 porcentaje X eh, debe ser diferente. Ah, no, entonces más bien podemos, por ejemplo, coger ese rango y filtrarlo. Filtrarlo con los que módulo X da 0. Si 23 módulo X da 0, quiere decir que es divisible por X, ¿cierto? Vamos a ver cómo va eso. Filtra. Un problema aquí de rango 2 hasta 23. Entonces le digo, filtreme del rango de 23 cuáles son los que dividen a X, a 23. Y dio ninguno. Pero entonces lo que yo quiero es que me diga true o false. Entonces, yo voy a coger ese rango y voy a sacarle su longitud. Y si esa longitud es igual a 0, el número es primo, y si no, no. ¿Cómo la vieron? Si es eso más lo que me querías decir, ¿cierto? ¿Quién me estaba hablando? sí, eso era. Listo. Entonces, fíjense, hagámoslo con otro número, el número, no sé, 24. 24 no es primo, ¿cierto? ¿Vale? Entonces yo puedo hacer una más genérica, como la están, definamos es primo en el rango de 2 a n, mire si todos, bueno, entonces aquí fue un for all. En lugar de ser length, aquí utilizamos ese for all. O sea, haga con ese rango, mire si todos cumplen que divididos, que si ninguno divide a n. Si ninguno divide a n, entonces es true y si no es false. Y entonces ahí ya quedó, es primo, no sé, 1543 es primo. Lo acabamos de escribir en una frase. ¿Cómo se calcula que el número es primo? Esa es la expresividad que yo quiero que vean con estas listas y secuencias. Escribimos y con estas funciones sobre listas. Muy rápidamente escribimos qué significa ser primo. ¿Cómo podría escribir es compuesto? Podría ser no es primo, ¿cierto? Entonces podría ser no es primo, pero lo podría escribir como parecido a es primo. Es compuesto si existe uno que sí lo divide. Como primo era ninguno lo divide, entonces voy a decir no es compuesto si existe uno que sí lo divide. Entonces, claro, si yo le digo es compuesto 1543, que fue el que puse ahorita, pues me debería decir que no. ¿Cierto? Entonces, fíjense cómo uno con esta expresividad escribe cosas muy rápido y fácil. Son las 11:27, vamos a hacer una pausa.
hasta las 11:43, 42, y luego seguimos.